El Mossad destruye los planes de Irán de asesinar a Trump antes de que la amenaza salga de las conversaciones internas y se convierta en una operación concreta. La inteligencia de Israel llegó a Washington en medio de la nueva explosión de tensión en Medio Oriente y puso al presidente de los Estados Unidos nuevamente en el centro de la venganza prometida por Teherán. El Wall Street Journal reveló el 9 de julio de 2026 que autoridades israelíes entregaron información sobre un supuesto nuevo plan iraní contra Donald Trump. Horas después, una actualización atribuida al periodista Barak Javid, citando a 2 altos funcionarios estadounidenses, redujo el alcance de la revelación. El material no mostraba una acción organizada, con equipo, fecha, lugar o método definido. Lo que había eran figuras iraníes discutiendo la posibilidad de atacar a Trump. El régimen ya ha estado vinculado a acusaciones formales de planes contra Trump. Mantienen al presidente como símbolo de la muerte de Qasem Soleimani y ahora usan a Ali Khamenei como otro motivo para pedir venganza. Israel actuó antes de que la conversación tomara forma, destruyó el factor sorpresa y puso a Washington en máxima alerta. ¿Qué exactamente fue interceptado? ¿Cómo llegó Israel tan cerca de esas conversaciones? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. La información inicial describió el contenido entregado por Israel como una señal de un nuevo intento iraní de preparar el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Israel no detalló el origen del material y el gobierno iraní no asumió ninguna operación. La diferencia entre amenaza, intención y plan operativo pasó a dominar el debate. Barak Javid hizo la corrección, pero ¿es importante? Figuras iraníes estarían discutiendo el asunto sin los elementos que normalmente indican una acción ya en marcha. No había confirmación pública de agentes elegidos, cronograma definido o preparación ejecutiva. La versión inicial perdió fuerza, pero el problema político siguió en pie. Integrantes ligados al régimen discutían matar a Trump en plena guerra, mientras Washington intentaba decidir si aún había espacio para negociar. La actuación israelí alcanzó el punto más sensible y despreciable de la seguridad estadounidense. Aunque no haya pruebas públicas de una misión lista, compartir la información por adelantado permite reforzar la protección de Trump, rastrear contactos e impedir que una idea avance. Creciendo con ese veneno desde la cuna, la persona se convierte en una defensora del sistema estatal. Estado de Israel. Apenas uma... Si se persigue el poder, hay política y es así. ¿Quieres encargarte desde aquí? Claro, a donde sea, ¿quién se metería con nosotros? Unir. Quien nos desafía pierde. 2 semanas después de la guerra de los 6 días, vino la guerra de desgaste. 6 años después llegó la guerra de Yom Kippur. Muchos definen esos años como fenomenales. Es ahí donde el Mossad aparece como una pieza decisiva. Israel no tuvo que esperar a que comenzara un intento para poner a Washington en alerta. El efecto inmediato fue acabar con la sorpresa, exponer la amenaza discutida entre bastidores y aumentar el costo de cualquier movimiento iraní. El historial impide que el caso sea tratado como una simple conversación. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Fahad Shakiri. Shakiri, señalado como agente de la Guardia Revolucionaria, recibió la tarea de vigilar y preparar el asesinato de Trump. Según la acusación, el régimen buscaba venganza por la operación estadounidense que mató a Qasem Soleimani en Bagdad en enero de 2020. Shakiri permaneció en Irán, mientras que otros integrantes vinculados a la red fueron detenidos en Estados Unidos. Ese proceso presentó nombres, contactos, órdenes y tareas. La nueva alerta aún no ha llegado públicamente a ese nivel, pero surgió en un contexto que ya había producido acusaciones penales concretas. Trump sabe que no está frente a una amenaza común. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, él volvió a mencionar que aparece en listas iraníes y calificó a los dirigentes del régimen como peligrosos. La seguridad del viaje recibió atención reforzada y la nueva información israelí apareció mientras Trump y Benjamin Netanyahu mantenían contacto sobre las acciones estadounidenses en el Golfo. Aunque hay divergencias sobre el ritmo de la guerra y sobre una posible salida diplomática, ambos gobiernos siguen conectados por la inteligencia y por el objetivo de impedir que Irán transforme la retórica en un ataque. La motivación iraní se volvió aún más fuerte tras la muerte de Ali Khamenei. El antiguo líder supremo fue asesinado el 28 de febrero de 2026 en Teherán durante una ofensiva de Estados Unidos e Israel.
Su funeral terminó en Mashhad, después de varios días de ceremonias en Irán e Irak, con gritos y pancartas de venganza contra Trump, Netanyahu y otras autoridades. La prensa estatal iraní afirmó que más de 43 millones de personas participaron en los actos, una cifra que no ha sido verificada de manera independiente y que representaría una parte enorme de la población iraní. El régimen utilizó el funeral para transformar el luto en movilización política y alimentar la idea de venganza. Este ambiente explica por qué aparecerían conversaciones sobre matar a Trump entre figuras iraníes. Soleimani ya se utilizaba como justificación para amenazas contra integrantes del gobierno estadounidense. Jamenei amplió el peso simbólico de la venganza. El régimen intenta mostrar que la muerte de sus comandantes y líderes tendrá un precio, pero enfrenta una vulnerabilidad profunda. Su comunicación, sus redes internas y sus aliados están bajo una vigilancia intensa. Cuanto más hablan las autoridades, mayor es la probabilidad de que Israel capte señales y entregue el contenido a Estados Unidos antes de que cualquier idea madure. La alerta cayó sobre una negociación casi rota. Trump declaró que el acuerdo con Irán estaba terminado después de nuevos ataques en el estrecho de Hormuz y autorizó nuevas acciones militares. Al mismo tiempo, integrantes de su equipo continuaron trabajando en canales técnicos. Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita mantuvieron contactos con Washington y Teherán para impedir el colapso total. Mediadores regionales intentaban recuperar el acuerdo mientras la Casa Blanca evaluaba nuevas medidas militares y buscaba reabrir el estrecho de Hormuz. La información que circula entre los mediadores indica que parte de la nueva escalada pudo haber surgido dentro del propio régimen, entre grupos opuestos al acuerdo. Se sospecha que elementos más duros usaron ataques en el Golfo para provocar una respuesta estadounidense y cerrar la puerta a la diplomacia. Esta interpretación aún depende de confirmación, pero coincide con la disputa interna visible en el funeral de Jamenei, cuando los defensores de la negociación fueron hostilizados por sectores que exigían venganza y guerra. Un ala iraní intenta ganar tiempo, reducir la presión militar y preservar lo que queda de la estructura del régimen. Otra ala apuesta por la escalada, usa el estrecho de Hormuz como instrumento de presión y trata cualquier conversación con Trump como rendición. La presión militar también le cobra un precio a Estados Unidos. La reserva estratégica de petróleo cayó al nivel más bajo desde abril de 1983. El gobierno liberó petróleo para reducir los efectos de la guerra y de las dificultades en el Golfo sobre los precios. Trump sigue presionando posiciones iraníes, pero necesita evitar que el conflicto convierta la energía en una debilidad política dentro de su propio país. El control del estrecho de Hormuz, la seguridad de las rutas y la recomposición de la reserva pasaron a ir de la mano con la batalla militar. Teherán quería mantener viva la venganza entre bastidores. Israel transformó esas conversaciones en presión abierta y cerró el espacio para que crecieran en silencio. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Apoya nuestro proyecto y contribuye financieramente a través de la clave PIX que aparece en tu pantalla. Somos un canal independiente, enfocado en mantenerte informado con información veraz. Tu contribución nos ayuda a seguir en pie.